Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Y bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast, episodio número 210 de este subprograma en el que siempre intentamos hablar, analizar y contar un poco nuestro querido equipo de la Roma. Así que, hechas las presentaciones, hechas, como les decía, episodio número 210, estamos en plena fecha FIFA, hemos terminado bien arriba esta última semana con victoria, con buenos resultados, con buenas sensaciones que van en aumento, y ha llegado una fecha FIFA también para dar quizás un poco de refresco a la enfermería. Más que todo, sabemos que José Mourinho no es un amante de la fecha FIFA, ya lo comentamos en la fecha pasada. De hecho, hoy estamos grabando este podcast el jueves 12 de octubre, 6 de la tarde en hora de Europa, y se ha comunicado recientemente que José Mourinho ha dado el fin de semana libre a partir de este viernes, sábado y domingo. Los entrenamientos se reanudarán la próxima semana. José volará a Londres para pasar unos cuantos días con su familia, mientras que el resto de jugadores tendrán, los que han permanecido en Trigoria, tendrán algunos días de asueto. Y vamos a estar hablando un poco de esto. Han sido bastantes jugadores los que han viajado con sus selecciones, algunos con las mayores, otros con las menores, y de esto vamos a estar hablando y muchísimo más. Vamos a estar hablando del femenil, del primavera, vamos a estar hablando del tema sponsor, que está dando bastante que hablar en estos días, así que hay bastante temas sobre la mesa a pesar del parón obligado del fútbol. Y hoy, por suerte, no voy a estar solo, voy a estar con nuestro querido y estimado Santi Boy, y analizando este equipo que siempre nos tiene viviendo una montaña rusa de emociones. Así que nada, gracias por estar en Planeta Roma Podcast. Vamos a una pausa, enseguida estamos de vuelta acá en los micrófonos de su programa favorito. Y ya estamos de vuelta acá en Planeta Roma Podcast, episodio número 210, y estoy con mi queridísimo Santi Boy. Santi, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias una vez más por estar acá en la que ya es tu casa. Ya tienes más partidos en la Roma que Renato Sánchez, Juan Jesús y Pastore, así que tienes más episodios tú acá que estos que he mencionado en la Roma. Juan Jesús, campeón de Italia en el pasado año. A ver si llegamos tan lejos como él, fuera de los micrófonos. Nada, David, encantado de estar aquí en este, como tú antes decías en la introducción del programa, en este pequeño receso de la competición doméstica, pero que nos sirve para también centrar un poco nuestra atención en otras situaciones, ¿no? En otras partes del club, y contento, insisto, de estar aquí y volver a tratar temas de actualidad de la Roma. Y vamos a estar hablando un poquito de lo que está pasando, ¿no? Hay que empezar por el presente, y ya ha comenzado la fecha FIFA. Desde este fin de semana los jugadores han viajado a la concentración de sus selecciones, y la Roma, Santi, no tiene pocos jugadores. De hecho, son 14 entre jugadores que viajaron con los primeros equipos de sus países y jugadores que viajaron con las selecciones menores, o como Zalewski, que ha dado un paso atrás, no está pasando por un buen momento Nicola, y ha decidido dar un paso atrás de acuerdo con el nuevo seleccionador polaco, que ha vuelto a cambiar de seleccionador Polonia. Tú que estás quizás más al tanto, creo que en los últimos 2-3 años, este es ya el tercero o el cuarto seleccionador. Paulo Sousa, que por ejemplo recuerdo que fue seleccionador, estuvo
y también recientemente ha estado seguido de la Salernitana. Otro portugués también estuvo al frente. Ahora tienen un entrenador polaco. Y de acuerdo con la dirección de la selección de Polonia, Nicolás va a estar convocado con la sub-21 de Polonia, como decía el seleccionador, para reinventarse, Santi. Sí, yo la sensación que me da en cuanto al combinado nacional de Polonia es un conflicto entre las expectativas y realidad. Antes lo mencionabas tú. Paulo Sousa fue entrenador en 2021, tan solo en 2021, pero tenemos que irnos al 2018 para cerrar una etapa con relativa estabilidad. Entrenador local, Adam Nawalka, estuvo 5 años naturales al frente del combinado nacional polaco, y a partir de aquí otro entrenador polaco, Jerzy Besieket, no sé si lo digo bien, mi polaco es bastante austero y pobre. 3 temporadas, Paulo Sousa 2 solo en 2021. A Maniwicz tuvieron también solo 1 año, Fernando Santos ha estado menos de 1 año, y ahora está Michal Probierz. Y yo creo que, insisto, es una cuestión de expectativas generada por la calidad de sus jugadores actuales, y que evidentemente con Robert Lewandowski al frente, pero que cuando estos jugadores han empezado a tener cierta relevancia en equipos de primer nivel, pues quieres ver reflejado todo esto en tu selección. Vemos a Szczesny con la Juve. Por no irme muy lejos, tenemos a Dragowski o a Skorupski también en el campeonato italiano. A un mítico como Berezinski también ha estado presente en su selección, o a Pavel Davidovich en el Hellas Verona, por mencionar aquellos que tenemos en nuestro propio campeonato, como Karol Linetti, como Piotr Zielinski. Son jugadores de muy buen nivel. Y esto nos ha visto reflejado, ese acompañamiento a Robert Lewandowski, a Arkadiusz Milik en la delantera, no se ha visto reflejado en resultados o con participaciones, vamos a decir, acordes a la calidad que atesoran esos nombres. Entonces yo creo que por ahí vienen los momentos convulsos de un combinado polaco, que si se juntan y se suman con el momento personal de rendimiento individual que está teniendo Zalewski, pues acaban como tú has mencionado. También tenemos varios jugadores de la selección nacional italiana. Bueno, de hecho tenemos 2. Creo que en los últimos años Santi es de la menor cantidad que la Roma ha enviado a la selección, también porque hablaba Luciano Spalletti desde Coverciano, la sede de la selección y de la Federación Italiana. El caso Spinazzola dice que lo deja en casa regañadientes. Yo creo que también es una buena decisión de Spinazzola, porque hay bastantes jugadores hoy por el carril izquierdo de la selección nacional italiana. Hay abundancia en el carril izquierdo de la selección italiana. Di Marco, Destiny, Biraghi, el propio Barisi, que eventualmente dará el salto al primer equipo. Y Spinazzola ha encontrado ritmo, o sea, está jugando habitualmente en la Roma, y yo creo que esto le viene bien, tener el ritmo, pero también tener el descanso adecuado para sanar un jugador que sabemos, que conocemos que sufre de muchísimas lesiones. Yo creo que esto es una muy buena decisión, porque cuando está bien Espina tiene uno de los mejores 1 contra 1 en la banda del mundo, probablemente por ese costado izquierdo, y cuando está sano, lo vimos en la Eurocopa, lo que puede ser. Tenemos en la selección italiana, como comentaba, hoy a Brian Cristante y a Gianluca Mancini, que está haciendo de ser la segunda convocatoria de Spalletti, y la segunda llamada a Mancini, que no contaba para nada para su tocayo de apellido, Roberto, que no contaba con nada con Mancini, incluso cuando estuvo en mucha mejor forma de la que puede estar ahora. Así es, bueno, contaba para aquella preselección, aquella prelista, se quedó entre los 3 últimos jugadores que cayeron antes del certamen europeo, que acabó con la victoria de Italia en Inglaterra. Inglaterra es uno de los rivales de Italia en este grupo C de clasificación para la Euro de 2024. Juega Italia el día 14 ante Malta en Bari, y ante Inglaterra el día 17 en Londres. Mancini y Cristante, que ocupan la segunda posición de la clasificación en este grupo C,
Inglaterra con 13 puntos y con un partido menos Italia con 7 puntos, igualado a puntos con Ucrania y con Macedonia del Norte. Malta lleva un gol a favor, 11 encajados, 5 partidos, 5 derrotas. A priori ese partido en Bari debe ser satisfactorio para la selección achurra y se jugarán las castañas en Londres contra Inglaterra en ese partido que le puede servir a Italia para meterse en la pelea en la primera posición o definitivamente tener que verse las caras con Ucrania y con Macedonia del Norte, que normalmente lo echaríamos hacia un lado en cuanto a favoritismo, pero teniendo en cuenta los últimos enfrentamientos con Italia es algo que no podemos hacer por esa lucha en la segunda posición. Otro de los seleccionados de los seleccionados internacionales de la Roma es Romelu Lukaku, el capitán de la selección. Está convocado por el nuevo seleccionador belga y desde la concentración estuvo dando algunas declaraciones, habló algo que pasa habitualmente. Los jugadores llegan a las selecciones y jugadores importantes como Lukaku hablan en mesa de prensa. Lanzó algunas declaraciones las cuales puedes leer en nuestro portal web planetaroma.net, en las que habló un poco de lo que ha sucedido en el verano, volvió a levantar un poco de polémica con el tema de Inter-Juve, la curva del Inter le vuelve a atacar, ya le están esperando a Romelu para el partido Inter-Roma, el Meazza, con unos 50.000 silbatos para hacerle la vida imposible al delantero belga. Ante las declaraciones le han mandado una respuesta que si tenía valor que fuera allí, o sea, veremos, esperemos que no se vaya la situación de las manos. Sabemos que los ultras del Inter pueden ser un tanto, vamos a buscar una palabra, pueden ser pasionales, demasiado pasionales, para no ofenderle a estas personas del tifo organizado, porque yo respeto mucho el tifo organizado, pero hay algunos sectores ultras que a veces pierden un poco la testa, nunca mejor dicho. Y partidos importantes para Romelu también, Santi, que le vino muy bien la anterior convocatoria, llegó con buenos minutos a la Roma y ganando en forma y en ritmo. Así es, David. Grupo F para Bélgica en esta clasificación para la Euro del próximo verano. Primer partido 13 de octubre ante Austria en Viena, es el partido importante. 3 días después, 16 de octubre, contra Suecia en Bruselas. Ya como locales, el combinado dirigido por Domenico Tedesco, igualado a puntos, 5 partidos, 13 puntos con Austria. Es decir, próximo partido, en el día de mañana, Bélgica tiene el partido clave en esta clasificación. Mirando un poco a América, tenemos a Leandro Paredes, Santi, que está convocado por la selección campeona del mundo. No pudo ir Paulo Dybala, recordemos todos que el último partido ante el Cagliari en Cerdeña sufrió una contusión, como han dicho los reportes médicos. No parece que ser tan grave como al principio se preveía. Se habla de 3-4 semanas. Está trabajando, está de buen ánimo porque, según informaba Corriere dello Sport en una nota que hemos compartido en nuestra web, se encuentra de buen ánimo Paulo Dybala porque esperaba al inicio algo mucho más grave. Se habló de ligamentos, no se le vio bien la cara cuando salía Paulo del campo. Evidentemente ha tenido que renunciar por segunda llamada consecutiva a la selección. Ambas veces por cuestiones físicas y de lesiones, y solamente ha viajado Leandro Paredes con la selección campeona del mundo, Santi. Sí, David, la Argentina de Leandro Paredes, también iba a decir también en el día de mañana, pero esto es en caso europeo. Si no, estamos hablando que dentro de unas horas, día 12 en Latinoamérica, jugará contra Paraguay en Buenos Aires y luego el día 18 contra Perú en Lima. En este caso no es clasificación para la Copa América, sino para el Mundial de 2026. Todos sabemos que en Sudamérica se hace una liguilla entre todas los combinados nacionales, llevan 2 jornadas, esta será la jornada 3 y 4, y Argentina completa con victorias esas 2 jornadas, 4 goles a favor, 0 en contra, 6 puntos, al igual que Brasil, que es la que por diferencia de goles va por delante en la clasificación. Únicos 2 combinados en Sudamérica en esta clasificación para el Mundial de 2026 con pleno de victorias. Santi, hablando de Leandro Paredes, nos preguntaba uno de nuestros Patreon, que también es de este lado del mundo, nuestro querido Jorge Urquidi,
Hauf, como se pone él en su WhatsApp, nos preguntaba sobre la importancia de Leandro Paredes. ¿Qué tan influyente se puede decir que ha sido Leandro Paredes en estas victorias de la Roma y en la mejora del equipo? Teniendo en cuenta que fue un fichaje bajo costo y de última hora sabemos todo lo que sucedió. Ya era incluso antes de la salida de Nemanja Matic, ya era un fichaje que se había venido relacionando con el club. De hecho, desde el verano pasado se había relacionado con la Roma, lo que al final terminó yendo la Juventus. En fin, fue importante. Yo creo que lo mencionaba en los otros episodios, pero creo que el partido ante el equipo de Ranieri marca la franca mejoría que está teniendo Leandro Paredes, que recordemos que es uno de esos jugadores que llegó a la Roma sin preparación alguna durante el verano, en este caso desde el PSG, como Renato Sánchez. Sí, lo hemos comentado, como tú bien dices, en estos últimos programas. También hicimos referencia a él cuando se completó su fichaje y yo no debo esconderme, yo no me muestra muy optimista con él mismo. Hice referencia en diferentes ocasiones a su rendimiento, o lo que yo creía de su rendimiento, tanto en el PSG como en la Juventus el pasado curso. Creía que ralentizaba mucho el juego, que le costaba mucho darle continuidad al mismo, y que por lo tanto pues favorecía a las defensas rivales a la hora de posicionarse pues en una defensa estática, y tampoco brillaba mucho en el pase ni en el balón parado, que es una de sus mayores virtudes. Sin embargo, en este arranque liguero o en este arranque de temporada con la Roma, sí que ya en las 2 últimas semanas estamos viendo cada vez a un Leandro Paredes mucho más asentado, mucho más dueño del esférico, me atrevería a decir, que está influyendo y mucho en la Roma. Voy a obviar al guardameta, a Rui Patricio, porque en estas clasificaciones siempre entran los guardametas como en la primera posición, que es en la de distancia progresiva de los pases. Es evidente que los guardametas, si le sumas los metros que trasladan el balón en sus saques de portería, pues se convierten en los primeros clasificados en este tipo de ranking. Lo que me interesa es que después de Mancini y de Cristante, Leandro Paredes ya es el jugador de la Roma con más metros recorridos en sus pases. Además, el porcentaje de pases completados es el más grande de todos ellos. No es el mejor del equipo, porque tenemos a Indica con un 89% de acierto en el pase, a Smalling con un 88%, a Bove con un 84% de media, hablo de media en campeonato doméstico, en Serie A. En este sentido, Leandro Paredes tiene un 86%, es un porcentaje de acierto muy alto en el pase, e insisto, con una distancia progresiva bastante importante. Además, empezamos a verlo ya mucho, asoma mucho a la cabeza en clasificaciones, que si vemos en pases completados largos, que es una de sus mayores virtudes, Leandro Paredes, vuelvo a hacer lo mismo, elimino a Rui Patricio de la ecuación y nos quedamos con el jugador que más pases largos ha completado. No ni siquiera que ha intentado, sino hablo de que ha completado con un total de 41 asistencias, pases en largo. Y si miramos los porcentajes de acierto, está el Shaarawy con un 90%, Velotti con un 83%. Esto es más difícil, por ello que él lo ha intentado mucho, con 41 pases completados, un 60% de sus pases han sido con éxito. Yo creo que su ascendencia en el equipo se está notando, y que además brilló contra el Cagliari por las 2 asistencias, pero hay que observar cómo son las 2 asistencias. Es cierto que una es en campo propio y es un balón largo, y otro es llegando, pero ambas se producen con pases verticales. Lo que hay que exigirle a un equipo que quiera transitar, que quiera correr y que quiera imprimirle velocidad al esférico es que tengas jugadores capacitados técnicamente para dar este tipo de asistencias o de pases clave que se puedan significar una acción de peligro. Si movemos el balón de izquierda a derecha, damos tiempo a la defensa a armarse. Si lo movemos de atrás hacia adelante, correr hacia atrás persiguiendo un balón es muy complicado para los defensas, y esto nos da ventaja en ataque, y Paredes lo está haciendo fenomenal en las 2 últimas semanas. Y ahora, en este viaje virtual que estamos realizando por los seleccionados internacionales romanistas, vamos hacia África. Tenemos allá a Evan Endika, a José Maguar, un poco más lejano a Asmun, que estarán enfrentando los partidos con sus selecciones, Santi. Sí, en los 3 casos son partidos amistosos. En Irán
representando a su país Azmoun, jugará en el 13 de octubre, el día de mañana, contra Jordania en la ciudad de Amán. Es el único encuentro que va a disputar con su combinado nacional. Indica con Costa de Marfil hay una parte positiva más allá de que viaja a su país, y es que no se va a mover. Los dos compromisos se van a jugar en Abiyán, tanto el 14 de octubre contra Marruecos como el 17 de octubre contra Sudáfrica. Insisto, partidos amistosos igual que Azmoun, exactamente igual que José Maguar, que con Argelia juega hoy 12 de octubre contra Cabo Verde en Constantina, y el día 16 de octubre contra Egipto en Abu Dhabi. Aquellas cosas de la globalización, Egipto y Argelia juegan en Abu Dhabi, cosas de la vida. Y también tenemos a los seleccionados menores de la Roma. Ya mencionábamos a Nicolás Zalewski, por el comenzamos hablando. Tenemos a los jóvenes Pagano, Eduardo Bove y Pizzilli, creo también. Exacto, Manini. sí. Tenemos, David, hago referencia a los que están en el primer equipo, como Eduardo Bove, que juega con la Sub-21 la clasificación para la Eurocopa de la categoría en 2025. En el grupo A, Italia juega el 17 de octubre contra Noruega en Bolzano, en Italia. Solo un partido para el combinado azzurro, los azzurrini, como se le llama comúnmente. Y por otra parte tenemos, y que juegan, o al menos que están en dinámica del primer equipo, y por eso los destaco, los que tú has mencionado, a Pagano y a Pizzilli, juegan la Elite League de Sub-20. Es una competición Sub-20 que se hace desde los últimos años entre 8 países, que no tiene relevancia oficial, pero bueno, juegan un partido contra Polonia en Catanzaro mañana, día 13, insisto, Pagano y Pizzilli. Luego tenemos, David, por último, y cerrar esta parte, nos hemos dejado para la clasificación del Euro 2024 Grupo D, a Turquía, con nuestro turco favorito, sobre todo después del partido contra el Servet, a Çelik, que juega hoy 12 de octubre contra Croacia en Osijek, y el día 15 de octubre contra Letonia en Adana, ya en Turquía. El grupo de esta clasificación para la Eurocopa, en el que podemos encontrar al combinado nacional de Çelik. Se disputa el partido más importante, el que he mencionado, en el día de hoy contra Croacia. Pues ambos equipos están igualados a puntos, aunque Croacia con un partido menos, con lo que es importante para nuestro jugador turco. Más allá de él, dos jugadores más son los últimos que nos quedan, David. En el grupo H tenemos a Dinamarca de Christensen, que está yendo con asiduidad a su selección. Juega 14 de octubre contra Kazajistán en Copenhague, 17 de octubre contra San Marino en Serravalle, es decir, de San Marino, de la costa de Rimini, directo a Roma, y un viaje corto para el danés, para el lateral derecho de la Roma, que en este grupo H está igualada a Dinamarca, la primera posición, con Eslovenia con 13 puntos, seguidos de los 12 que tiene Kazajistán, su primer rival, y Finlandia. Aquí tienen que apretar los daneses para asegurarse su plaza a la Euro. Y posteriormente, ya en último lugar, David, el grupo J, probablemente el que menos minutos verá, seguramente sea ninguno, es Rui Patricio, que ha perdido la titularidad, como ya has conocido, en los últimos meses en el combinado nacional portugués, dirigido por Roberto Martínez, en este caso el día 13 de octubre contra Eslovaquia en Oporto, y el día 16 de octubre contra Bosnia y Herzegovina en Zenica, en Bosnia. El combinado portugués, que está encuadrado en este grupo J, el último de la clasificación para la Eurocopa 2024, y es líder con 5 puntos de ventaja contra Eslovaquia, con lo cual, si ganan en su partido de mañana, prácticamente lo tendrán hecho y sellado. Creo que hemos hecho un repaso completo a los internacionales. Como decimos, son 14 entre seleccionados mayores y seleccionados inferiores. Un par de acotaciones a los comentarios de Santi. Shelley, que va a encontrar Santi a un romanista, una vieja leyenda romanista al frente de la selección turca, Vincenzo Montella, que en los últimos días ha sido nombrado como seleccionador otomano. Un país donde está haciendo carrera después de estar bastante tiempo fuera de los banquillos. Creo que su última experiencia después del Sevilla, estuvo algún tiempo fuera, volvió a Turquía, donde lo hizo muy bien, y ahora, cuando parecía que se iba a hacer con el banquillo creo que era el Fenerbahce o el Galatasaray, ha terminado al frente de la selección otomana, donde estará coincidiendo con Şegi Çelik.
y Christensen, que en la convocatoria anterior fue llamado de última hora, no había entrado en la primera convocatoria, se quedó en Roma, estuvo entrenando en Trigoria 2-3 días, luego hubo algunas bajas en la selección danesa y fue llamado de última hora, y ahora estuvo convocado desde el inicio. Así que creo que este es el repaso global a estos jugadores, como decía Santi, que tienen dinámica de primer equipo, y los del primer equipo que están convocados con sus selecciones. Prácticamente vacía Trigoria, por esto, como decía al inicio, José Mourinho ha dado viernes, sábado y domingo libres. El entrenador ha viajado a Londres para pasar estos días con su familia, y los entrenamientos se reanudarán la próxima semana. Obviamente en la ciudad han quedado los jugadores lesionados, Smalling, Renato Sánchez, Llorente, Pellegrini, Dybala, que están trabajando. Algunos están más próximos a entrar, sea el caso de Smalling, Llorente y Renato Sánchez. De hecho, se hablaba que Renato Sánchez están trabajando en un plan cíclico para que vaya entrando en dinámica para combatir estos problemas que decía José Mourinho, que ninguno de los clubes anteriores pudo descifrar. Esperemos que esta vez surja efecto este plan de contención que está preparando el staff médico de la Roma. Así que vamos a una pausa y enseguida volvemos para comentar otros temas que tenemos en el tintero en este episodio número 210 de Planeta Roma Podcast. Bueno, Santi, estamos acá para seguir comentando sobre todo lo sucedido en la Roma. Ya repasábamos los internacionales y algunas otras cuestiones, y ahora ¿qué otro tema tenemos para conversar? Hemos hecho, o en este caso preparado, tuvo un guión bastante rico en temas y en contenido. A mí, David, me apetece hablar algo de lo que en los últimos programas llegamos a comentar. Muy por encima, recuerdo Martín, pero que en las últimas días, en la última semana, ha sido una noticia muy relevante, muy destacada en la capital, no solo en el club, que es el nuevo sponsor que viste la Roma en la camiseta. Contradictorios morales que luego también podemos tratar, pero ¿qué es lo que repercute? ¿Qué es este sponsor? ¿Qué significa? ¿Y qué es lo que le repercute al club romano, David? Exactamente, en los últimos días, para ser más exactos, voy a remitirme a las fechas, porque hace solamente unas jornadas la Roma cerró su nuevo sponsor, algo que estaba faltando y que se hablaba bastante en el club. Hace prácticamente una semana se ha cumplido de cerrar este acuerdo con los árabes de Riyadh Season, que es un festival organizado por el Ministerio de Cultura, las autoridades generales de entretenimiento y las autoridades generales de deporte y la Oficina Saudita de Convenciones y Exposiciones, encabezado todo por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, un sponsor que dejará en las arcas de la Roma por las próximas temporadas un acuerdo muy ventajoso, creo yo, Santi, 25 millones de euros en los próximos 2 años. También incluirá algunos partidos amistosos que pudieran desarrollarse esta temporada. El logo de Riyadh Season aparecerá en la camiseta de la Roma. Hasta ahora solo ha aparecido en la camiseta del primer equipo. No ha aparecido ni en el femenil ni en el equipo primavera. Por lo tanto, decían algunas informaciones, sobre todo Corriere dello Sport, que hay detalles que se están elaborando. Ya ha traído bastantes elucubraciones, como tú decías, y bastantes problemas. Problemas de rumores extra o fuera de la Roma, porque para la Roma, como te decía, es un acuerdo muy ventajoso, teniendo en cuenta los sponsors que hemos tenido en el pasado. A eso vamos. Me parece que el buen trabajo que haces, David, y que vas recopilando todo este tipo de información también en la web, en planetaroma.net, donde se puede seguir la actualidad del equipo romano. 25 millones, 2 temporadas. Salimos a razón de 12 millones y medio cada una de ellas. Es un acuerdo realmente ventajoso. ¿Qué datos manejamos? ¿Qué es lo que ha cobrado el club de sus anteriores sponsors en cuanto a camiseta? Sponsor principal, hacemos referencia.
Mira, Santi, vamos a empezar por los números, porque al final, cuando preparamos este programa, me decía, oye, vamos a hablar de la historia de los sponsors de la Roma, que son bastantes. Comenzó por allá por 1981, así que son más de 40 años de camisetas con sponsorización para la Roma, y intentando hacer una búsqueda sobre datos económicos, hablando propiamente. Cuando miramos un poco atrás en el tiempo, es difícil encontrar datos fiables, y entonces vamos a empezar de atrás hacia adelante, hablando un poquito de los últimos acuerdos económicos que ha cerrado la Roma, empezando por Digital Bits, que no terminó de la mejor manera. De hecho, era un acuerdo con la marca de criptomonedas, o la empresa de criptomonedas, que estaba previsto a terminar en 2024, termina antes de manera abrupta por los impagos que hizo la compañía norteamericana, tanto con la Roma como con el Inter, aunque con la Roma fueron menos los meses de impagos. Era un acuerdo que inicialmente preveía 36 millones hasta 2024, y varias dinámicas, incluso lo que sí hay que pudiéramos agradecerle un poco a Digital Bits en este caso, Santi, es que acercó un poco más a Francesco Totti a la Roma después de varios años, y sobre todo desde su ruptura con el club bajo la directiva de James Pallotta. Lo volvió a traer a acercar al estadio, al club, porque se fue firmado como embajador de esta marca de criptomonedas, y estuvo en varios partidos en el Olímpico, y esto cambió un poco la dinámica que se estaba teniendo con el histórico capitán romanista, con la directiva anterior de James Pallotta. Recordemos que era como le decía, estaban previstos 36 millones que al final no se cumplieron por el tema de impagos. Tirando un poco más atrás la cinta retrospectiva de este cassette, nos tenemos que ir hasta Qatar Airways, que fue otro de ha sido otro de los sponsors que hemos recientemente tenido. El club en su camiseta fueron 156 partidos los que tuvo la Roma con Qatar Airways en su camiseta entre 2018 y 2021, porque hay que recordar que por 5 años, desde 2013 a 2018, la Roma jugó sin sponsor en su camiseta. Hubieron algunos cameos, por decirlo de alguna manera, con Roma Cares, que es esta sociedad benéfica que la Roma como club llevaba adelante, y algunas marcas de telefonía que se hicieron acuerdos parciales, pero fueron muy breves. Desde 2013 a 2018, como decía, la Roma jugó sin sponsor principal hasta 2018, donde se firma con Qatar Airways hasta 2021. Se intentó renovar esto, como mismo se intentó renovar con el sponsor trasero, que en aquella época, o hasta esta época del 2021, era Hyundai, para luego pasar a Toyota. Como sabemos, Toyota está ligado a la familia Fredkin. De hecho, son los mayores distribuidores en la costa este de los Estados Unidos de esta marca de autos. Y Qatar Airways dejaba dejó en números cerca de unos 40 millones de euros. Pero también estamos hablando de una marca importante, una aerolínea importante que también sponsorizó a grandes clubes, y también la Roma en ese momento era un equipo con mucha más visibilidad por jugar la Champions. Yendo atrás en el tiempo, Wind, que fue otro de los sponsors icónicos de lo que va a decirlo de esta Roma entre 2007 y 2013, que previó para la Roma un acuerdo de unos 6 millones de euros o 7 millones de euros por temporada. Entre 2007 y 2013, 299 partidos jugó la Roma con Wind. Yendo más atrás en el tiempo, tenemos a Banca Italese, que nada más tuvo una temporada con la Roma de la 2005-2006, 28 partidos. No fue ni una temporada completa, fue un pequeño periodo. Yendo más atrás en el tiempo, tenemos a Mazda entre 2002 y 2005, aquellas camisetas de Adora. Podremos recordarlo todos, que eran muy bonitas, y más de uno de nosotros tiene alguna en su closet. Otra, y una muy histórica, es la INA ASA Italia, el gigante de los seguros italianos. Estuvo presente en las camisetas de la Roma entre 1995 y 2002, 309 partidos, y es
un icónico sponsor de la Roma, también porque hay que recordar, yo creo que esto lo hemos hablado acá cuando hicimos también el podcast de un podcast donde se lo dedicamos a Totti, al podcast del Scudetto y tal. En febrero de 1997 INAS Italia organiza un torneo no pretemporada, sino un torneo de exhibición en febrero del 97, el torneo Città di Roma, una triangular que tuvo entre ellos los amistosos entre Ajax y Borussia Mönchengladbach. Y este periodo este momento con ese torneo de Città di Roma es particularmente interesante porque en aquel momento se hablaba de la salida de Francesco Totti de la Roma. El entrenador de aquella época, que ahora se escapa el nombre, el argentino, no me lo voy a perdonar nunca. Santi, no sé si se me podrás ayudar, ahora se me escapa el nombre del argentino. No quería a Totti, o sea, él quería a Litmanen, que era el jugador que él quería, por eso el Ajax había viajado a este torneo de Città di Roma para también observarlo, y el rendimiento de Totti fue tan bueno en aquella triangular amistosa con el Borussia Mönchengladbach y el Ajax, que finalmente Franco Sensi terminó por convencerse de que Totti no podía salir de la Roma, y luego ya la historia la conocemos. Yendo más atrás en el tiempo, está otro sponsor particular, sobre todo histórico en todo el sentido de la palabra. O sea, hablamos de Nueva Tierra Asicuraciones, que estuvo presente en la camiseta de la Roma en la temporada 94-95, 39 partidos, y es recordado sobre todo por ser el sponsor que estaba presente en la camiseta en el año del primer gol oficial de Francesco Totti con la Roma, y unas camisetas muy bonitas que estaban diseñadas por Asi con cuello y cordones para amarrarse el cuello y tal, con el lupeto de Gratón en el pecho. Y el primero y más icónico, del que comenzó este recorrido de marcas y sponsors que ha tenido la Roma, en 1981, el icónico Barilla, que según se recoge en los libros y en las noticias de la época, fue una revolución económica para la Roma y para los equipos de la Serie A, una época dorada también del fútbol italiano en los años 80, donde todos conocemos lo sucedido a nivel futbolístico por el calcio, sobre todo por el nivel que había dentro de la serie, con equipos muy buenos y llenos de figuras de primer nivel internacional, por mencionar algunos como Diego Maradona. 537 partidos tuvo Barilla sobre las camisetas de la Roma, Santi. Bonita retrospectiva, David, de este viaje por las camisetas y los sponsors de la Roma, porque creo que a medida que ibas hablando, a todos los que y ahora mismo yo te estoy escuchando en directo, todos los que nos escuchen una vez publiquemos este programa en las diferentes plataformas de audio, de podcast, les va a pasar como a mí, que te van invadiendo imágenes de esas camisetas, algunas icónicas como la de Totti con la de Varela que mencionabas, que por cierto ente hacía referencia a Carlos Bianchi como el técnico argentino que no llegó a estar una temporada completa en la 96-97 al frente de la Roma. Luego, por poner un contexto económico, David, sobre lo que es el reporte económico de esta sponsorización. Ahora mismo en el calcio vamos a lo mismo, porque compararlo con sponsors de Premier League o de equipos como Real Madrid o Bayern no tendría probablemente sentido. En Italia está la Juve, que es cierto que es de la misma propiedad, pero con el patrocinio de Jeep se embolsa unos 40 o 40 y poco millones, 20 millones al año por Paramount Plus lo hace el Inter, unos 30 millones
por temporada con Emirates lo hace el Milan. Estamos lejos de esas cifras, nos duplican tranquilamente, porque estamos hablando, yo hago referencia a temporada, cada una de ellas, pero si tenemos en cuenta otros competidores, como es el caso del Napoli, el Napoli por MSC Cruceros recibe 8 millones al año, con lo cual la Roma aquí estaría asumiendo más ingreso, igual que si tenemos en cuenta otro que juega aquello de las trampas de yo me patrocino a mí mismo, cosa que la Roma hace con la publicidad de los resorts que pone en la espalda. Mediacom, marca del propio propietario, valga la redundancia, de la Fiorentina, deja unos 2,5 millones al año en el equipo viola. No sé si recuerdas, David, cuánto ingresaba la Roma por Digital Beach y si esta asociación con la marca saudita no repercute en mayor beneficio. Como te mencionaba al inicio, Santi, el acuerdo global hasta el 2024 con Digital Beats estaba pactado por unos 36 millones hasta el fin del contrato. Evidentemente no se llegó al final del contrato y hubo impagos a partir del mes de abril, lo que llevó a la Roma, como todos conocemos, a poner las siglas SPQR en la camiseta. Esto, David, quiere decir que si hiciéramos una división, si lo partiéramos por las temporadas que estuviera previsto, Digital Beach no aportaba un mayor ingreso económico del que acaba de conseguir ahora la Roma. Estaría prácticamente en una situación muy similar, pero en ningún caso elevaría el ingreso económico. Exactamente. Yo cuando hacía estos análisis, yo parto de cero, porque al final hubo impagos con Digital Beats, no había sponsors durante todo el verano, lo que significó menos dinero del que ya está, de algo que ya está limitado, como hemos hablado con el tema del FIFA Fair Play. La Roma estaba en cero desde abril en cuanto a sponsorización principal, y 25 millones por las próximas 2 temporadas, yo lo veo muy bien. Luego está el tema político, que es lo que ha creado más polémica a raíz de la firma del club con Riyadh Season, los árabes de Riyadh Season, que han llegado a la capital para aliarse a la Roma. Sí, es David, cerrado la parte económica, ¿no? He querido diferenciar los dos aspectos, dejar claro que para la Roma esto es un acuerdo positivo a nivel económico. No tenía sponsor, ahora lo tiene, está cobrando más que con la antigua sponsorización, está dentro de lo que podríamos entender el mercado actual en el calcio de los sponsors, o cuál es su situación. La hemos desgranado mínimamente con los principales equipos del calcio, y deja abierta otra puerta, y es que si ahora, cerrando como es previsible, luego lo trataremos en profundidad, el equipo femenino cierra su participación en la UEFA Women's Champions League, tiene mayor fuerza para captar un sponsor para su camiseta, un sponsor independiente para el equipo, y que por lo tanto pueda hacer del club, de esa parte del femenino del club, algo sostenible, algo sin pérdidas, algo difícil también en el fútbol actual, con lo que no deja de sumar más ingreso. En esa parte podemos entender que el acuerdo con Riyadh Season es satisfactorio. Luego está todo lo que ha generado de ruido a su alrededor. Riyadh Sessions es un evento de entretenimiento, como ha comentado David, y resulta que el 28 de octubre, dentro de un par de semanas, se decide dónde se celebra la Expo del año 2030. Y aquí hay una rivalidad entre Arabia Saudí, Riyadh, su capital, y Roma, que también se presenta para ello. Realmente no debería significar un conflicto de intereses en lo más mínimo. Estamos hablando de un acuerdo para 2 años de Riyadh Session con la Roma, y que en 2 semanas se decide. Si lo retrasamos un mes, se habría acabado el conflicto. ¿Ahora realmente existe conflicto, o esto es una cuestión también de otros intereses de unos terceros en hacer aquí un ruido, David? Mira, si te digo la verdad, vamos a poner el hipotético caso en que la Roma espera a que termine la elección de la Expo Mundial 2030. La Expo Mundial es una
es un evento a nivel mundial donde se reúnen varios países, donde la sede tiene derecho a 10 millones de euros por la organización de este evento, donde es un ambiente muy propicio para que una ciudad pueda tener ciertas posibilidades o oportunidades de negocio con tantos viajeros y tantas empresas de negocios y tal. Y vamos a suponer que en el hipotético caso de que no le dieran la Roma no firma con Riyadh Season, le dan a Riyadh la organización de la Expo 2030 y después de esto la Roma firma con Riyadh Season. Iba a haber polémica igual. Iba a haber polémica porque el gobierno de Roma, sobre todo con Virginia Raggi, con muchos partidos, no estoy muy al tanto, o sea, no me interesa tanto la política y por eso no estoy al tanto de todas las fracciones políticas que hay en Roma. Conozco a los concejales que están involucrados con el tema del estadio, conozco a los que hablan diariamente, conozco a Virginia Raggi, conozco al dormilón Lotito, y conozco el entorno político que está en torno a la Roma. Y esto ha levantado una polémica enorme, Santi, con el tema de Riyadh Season, que la Roma no debió firmar con ellos, que le está dando publicidad a ellos, que están atentando contra la ciudad, que no han hecho nada porque la Roma no ha hecho nada nunca ha hecho nada por la ciudad, y que no quieren, no han ayudado a que se visualice a la Roma como ciudad para sponsorizar, para albergar la Expo 2030. Yo realmente estoy en desacuerdo totalmente con esto. Lotito y Virginia Raggi y los concejales de deporte, de tránsito de la ciudad hablan cada 5 minutos de este tema, pero a mí me parece que el que lee Planeta Roma, el que conoce la Roma, sabe que realmente es falso. Y pongamos el ejemplo, antes de que la Roma firmara con los árabes esto de Riyadh Season, ¿alguien había hablado de la Expo 2030? Nadie. El propio Lotito, que no creo que la Lazio, Santi, no sé, me corregirá, creo que tampoco tiene sponsor. ¿Por qué cuando en vez de crear polémica con que ellos deberían llevar el SPQR y no la Roma, porque ellos son el primer equipo de la capital, no combatieron eso con una idea como llevar el Expo 2030 y hubieran sido como decimos acá, matar con la inteligencia al rival? O sea, se ha creado una polémica porque la Roma puede crear esto, y incluso hoy la exalcaldesa Virginia Raggi ha atacado directamente a los Freckin diciendo que esto con Sensi o con Viola, los expresidentes históricos de la Roma, no hubiera pasado. Probablemente no, porque era otra época y se vive completamente diferente. Considero, David, que esto es ruido político, intereses de terceros, como antes mencionaba, también lo dije en el anterior programa. Las intervenciones de Lotito sobre este aspecto se caen por sí mismas cuando el propio Lotito tiene un cargo de responsabilidad dentro de la Lega y se deciden a llevar la Supercopa de Italia a Arabia Saudita, y en esto no hay problema. Quieren crear un conflicto moral a la Roma cuando debería ser global. Y ahora también te voy a preguntar por esto, porque creo que debemos hacerlo, David, y mostrar nuestra opinión. Pero todo el ruido que ha generado los fichajes de estrellas, megaestrellas, algunas incipientes, algunas ya de vuelta, pero a estrellas al fin y al cabo, para reforzar la competición liguera en el país saudí, en el mundo del fútbol, pues ha generado muchísimo ruido en este aspecto, y esto no es otra gota, no es más que una gota que nos ha afectado directamente en la Roma con su patrocinio. ¿Por qué con Qatar Airways nadie se ponía las manos en la cabeza? ¿Por qué nadie lo hacía? ¿Por qué lo están haciendo con Riyadh? Pues simplemente por el interés político de unos y otros, llámense Lolito, llámese de otra manera. De la misma forma que concejales o Virginia Raggi, que comentabas, exalcaldesa de Roma, mostraban su rechazo, hay otros concejales de Roma actualmente, el gobierno actual, que han evidenciado y han dicho que esto no importa en absoluto, no influye y no tiene nada que ver una cosa con la otra, y por lo tanto este tema lo deberíamos dejar zanjado. El último al respecto, David, era preguntarte por esto mismo que estoy diciendo. La moralidad que tenemos unos y otros, que es diferente, cada uno somos de un padre y de una madre, como se dice en España, pero aquí
hay una realidad, y es que Arabia Saudí es uno de los países con mayor maltrato a los derechos humanos, y ser patrocinado por Arabia Saudí, como otros tantos equipos que reciben dinero, sea ya de forma visible o de forma digamos no visible, de Arabia Saudí, de Qatar, de los Emiratos Árabes. Estos países tienen sus propios gobiernos, varios equipos. Arabia Saudí, 4 en su principal liga. Otro, como el Newcastle, en la Premier League, la liga más potente del mundo. Emiratos Árabes es propietario del Manchester City y evidentemente del City Group, en el cual está el Palermo también, entre muchísimos otros equipos. Y Qatar lo sabemos porque es el primero que empezó con este tema, con el PSG como principal estandarte. A nivel moral, David, ¿te genera incomodidad? Yo te dejo mi opinión, Yo preferiría que en ese aspecto tener otro tipo de sponsor, pero también entiendo la dificultad de la Roma en encontrar un ingreso de este estilo, que es lo que necesita para una competición directa, ¿no? Porque a otros les molesta y a mí me tiene que molestar, perdón, porque a otros no les molesta y a mí me tiene que molestar. Aquí entraríamos en una discusión, y si esto es negocio, como es el fútbol actual, puedo comprender el movimiento de la Roma, la contratación y el negocio de la Roma. En mi caso, pues sí que es cierto que me molestaba el Qatar y me molesta Riyad, por lo que se vive en esos países. Obviamente, Santi, si hubiera podido elegir otro sponsor para la Roma. Evidentemente no es algo que me agrade, no es algo con lo que simpatice. De hecho, después que, no sé si tú lo viste, cuando salió en el Mundial este documental de Netflix, todo el tema de la organización del Mundial de Qatar y todo el trasfondo político, económico y social que tenía detrás, o sea, realmente te haces muchas preguntas sobre el fútbol, el deporte, la sociedad en que estamos viviendo, y te planteas cosas, ¿no? Incluso yo dije, bueno, te empiezas a hacer, como dice nuestro querido Ibn Saen, uno de nuestros Patreon, dicho sea de paso, un saludo a todos y cada uno de nuestros Patreons. Gracias por estar, gracias por apoyarnos, gracias por creer en este proyecto y por ser parte activa de esta familia de Planeta Roma. Y recuerden a todos que si se quieren unir o empezar a formar parte de esta familia activa, ser un Patreon de la Roma, un suscriptor de pago de Planeta Roma, para aportar, para tener un contenido extra, para que este proyecto pueda seguir existiendo, simplemente tienen que ir a patreon.com/planetaroma y allí se encontrarán nuestro espacio y las diferentes formas de colaborar con nosotros. También pueden hacerlo descargando la app de Patreon en su dispositivo móvil y buscando Planeta Roma, y simplemente suscribirse con las tarifas que tenemos, que van desde $1 hasta $3, para ayudar a que Planeta Roma siga existiendo como lo conocemos hoy. Un proyecto de más de 5 años, con una web, con podcast, con transmisiones en vivo durante los partidos, y después de esto, live también que hacemos con San y con todo el resto del grupo de los muchachos, y toda la cobertura que hacemos al equipo en nuestro idioma, español o castellano, como quieran, porque se puede decir de las dos maneras. Y dice Santi, Santi, como te decía, Irving siempre nos dice en nuestro grupo de Patreon que todas estas teorías conspirativas, y cuando yo vi aquel documental, o sea, te empiezas a hacer todas estas teorías conspirativas, ¿verdad? Dice, no, porque entonces empiezas a dudar de la credibilidad de estas cosas, y lo cierto es que yo evidentemente no estoy de acuerdo con nada de lo que tiene que ver con esto, y hubiera preferido que fuera otro el sponsor de la Roma. Luego está la situación económica en la que está la Roma, la hemos hablado muchas veces, y el esfuerzo económico que han hecho los Friedkin, que si hubieran, yo no los conozco de nada, como tú dices, son de otro padre y otra madre, como acá decimos, están hechos de otra leche, valga la broma. Probablemente si hubieran tenido otra oportunidad económica lo hubieran aceptado, y estamos hablando de gente de muchas veces que están ahí las pruebas, fueron con New Balance, que es una marca norteamericana, fueron con Digital Beats, que es una marca norteamericana, con las personas que le podrían proveer ciertos
cosas económicas, o sea, tienen puesto Toyota, con la que tiene una relación, Auberge Resort, que es la empresa de resorts que manejan los Fredkin, y han podido meterse económicamente hasta donde han podido, pero o sea, 25 millones por próximas 2 temporadas por llevar Riyadh Season, yo creo que era muy difícil de rechazar, y que tampoco muchas más opciones para llevar o buscar sponsors en una Roma que no está en Champions, que la situación económica mundial es complicada, o sea, las opciones se reducen. Evidentemente yo creo que va más por aquí, ¿no? Por ser la última Coca-Cola del desierto para una Roma que económicamente tiene problemas y necesita tapar la brecha, y como siempre digo, que el equipo sea económicamente sostenible, la empresa sea sostenible, porque si no va a ser incluso difícil vender en el día que los Fredkin quieran vender, porque necesitarán vender a alguien que tenga mucha mayor capacidad económica para zanjar las deudas y las pérdidas que tiene la Roma mensualmente. David, dejamos de lado el tema del patrocinio. Creo que era importante tratarlo desde las 3 perspectivas, desde qué significa para la Roma, qué ruido ha habido alrededor suyo, qué es lo que ha pasado a nivel mediático, y luego a nivel qué es lo que podemos entender que suceda o por qué podemos entender que suceda, pero también qué es lo que nos parece a nivel moral. Y de hecho queda nuestra opinión sobre ello. Hacía referencia durante este speech al grupo de Patreons. Nos quedan 2 preguntas que nos han hecho y luego pasamos a otro espacio. David, aprovecho para trasladarte la pregunta de Irving. ¿Qué es lo que te parece? Porque debido a las bajas por lesión de Dybala y también de Pellegrini, nos pregunta si es Aouar quien consideramos que tendrá una mayor responsabilidad, o será sobre otros jugadores en los que caiga este peso de forma repartida o de forma individual. ¿Qué es lo que opinas, David? Creo que venga Aouar sano de su selección. Ha sido un jugador que también en este inicio de temporada no ha estado a tono físico, ha sufrido un par de molestias, y sobre todo teniendo en cuenta su pasado, y sobre todo la temporada más inmediata, que es la pasada, donde no contó mucho para el equipo, se lesionó, tuvo problemas físicos, y evidentemente esto le está pasando factura. Y si está sano, yo creo que va a ser una de las alternativas. No sé cuán importante, pero va a ser una alternativa. Luego está que en los periódicos y en los diarios más cercanos al club se viene hablando de que existe la posibilidad de que se ponga más en uso la alternativa Lukaku-Dybala, Lukaku Belotti, que ha estado dando tan buenos dividendos, sobre todo ante Servette y Cagliari. Belotti está en un estado de forma increíble. Él mencionó muchas veces lo importante que era para él hacer la pretemporada, y los resultados los estamos viendo en la cancha. El gol contra el Cagliari, más allá de que Escufet es Escufet, yo creo que pudo haber hecho más en ese gol, pero los movimientos, la confianza que se tiene Belotti en este momento en el área y de cara al gol es suprema. Luego tendríamos que abrir el melón táctico, analizarlo, ver quién va a estar por detrás, porque no está Dybala, no está Pellegrini, Renato Sánchez, como decimos, viene entrando poco a poco. Habrá que ver si entran los defensas para mover a Bryan Cristante en el campo otra vez al sector medio, si tiene que quedarse Bryan Cristante un par de partidos más en la zona de defensores. Van a estar probablemente Eduardo Boy y Paredes otra vez en la media cancha. Hay que ver el ajuste táctico, la fase con balón, la fase sin balón, y habrá que ver, analizar ciertas cuestiones cuando ya estemos más cercanos al reinicio de la Serie A, como el partido contra el Monza en el Olímpico, y ver quiénes llegan sanos y no. Pero evidentemente Aouar para mí está en el plan A hoy de José Mourinho, después de esa resfriada en el partido, después del partido contra el Servette. Reaccionó bastante bien el ex del Lyon. Última pregunta, también nos la traslada Marcos por el grupo de Patreons de Planeta Roma. Nos pregunta, David, y tú que estás al corriente, eres el principal redactor y editor de nuestra web en planetaroma.net, si existen rumores de algún posible fichaje, alguna posible llegada al club, y en ese aspecto relacionándolo con qué carencias ves a nivel posicional en la Roma, es decir, qué posiciones son las que cubrirías como principal necesidad.
Los rumores siempre hay, porque recordemos que el calciomercato nunca descansa y siempre en los últimos días se sigue hablando mucho de Marcos Leonardo, que yo en este momento dudo muchísimo de que pueda llegar a la Roma, sobre todo por el nivel que está mostrando Marcos Leonardo. Está siendo el salvador de un equipo histórico como el Santos, que estaba en zona de descenso en el Brasileirao, y lo he venido siguiendo a Marcos Leonardo y realmente está en un gran nivel. Es un futbolista que igual de cara a puerta tiene muchos recursos, es un chico. Se habló que había ya un preacuerdo con el Santos. En las últimas horas se ha hablado de que el preacuerdo sería solo el verbal. Se está criticando mucho a Thiago Pinto porque no dejó nada firmado. Es que Thiago Pinto no puede dejar nada firmado porque la Roma sale al mercado con lo justo y en enero no se sabe qué puede pasar. Se habló en su momento por Sky Sport y Corriere del Sport que si se llegaba a un acuerdo finalmente con Marcos Leonardo sería y se iría a préstamo a otro club, porque la Roma tiene un overbooking en ataque, Dybala, Lukaku, Belotti, Asmun, El Shaarawy, no se puede variar la lista UEFA con todo esto del acuerdo del Financial Fair Play, en fin, hay bastantes temas. Entonces hablar hoy de mercado y rumores es muy difícil, y las posiciones que tendríamos que reforzar, Santi, yo creo que lo hablamos bastante acá y lo hablamos tú y yo en la previa de la temporada y también temporada en curso. Los carriles de la Roma empiezan a funcionar porque ya compartimos una nota en la web ayer, que la pueden leer, sobre los carrileros. Ya estamos casi al mismo número de asistencia de la temporada pasada, con Spinazzola, Shelly, Castro, el propio Christensen. Empieza a funcionar, pero lo han hecho en los últimos partidos de manera más asidua, y habrá que ver si pueden mantener una estabilidad. Y luego todo depende del factor económico: quién entra, quién sale, si vende, si no vende, si hace un préstamo con opción de compra en los jugadores que sale, si es venta obligatoria o no, cuánto puedes gastar, cuánto no, y después buscar los jugadores. Siempre la Roma tiene que moverse en base a lo que reciba o a lo que tenga disponible, que es siempre muy poco. Y los mercados de enero sabemos que siempre son bastante complicados, es el mercado de reparación que se le conoce, para reparar los problemas que puede tener un plantel. Así que a día de hoy, hablando en octubre, inicio de octubre, es muy difícil saber cómo se va a mover el mercado. Hay bastantes rumores, se hablaba de Eric Dyer para reforzar la defensa porque hay un defensor menos, habrá que ver cómo vuelve Kumbula, si sigue, si no Kumbula. O sea, hay muchas dudas sobre la mesa todavía para ir decantando. A Maras Kumbula hay que enviarlo al Torino para que Juric nos lo recupere y nos vuelva a hacer aquel jugador prometedor de la Serie A. Vamos a una pequeña pausa y enlazamos con el último ápice de este programa, un breve apunte sobre la primavera y sobre el equipo femenino. David, si te parece, arrancamos con la primavera de la Roma, que ha empezado la temporada con luces y sombras. Yo te diría que está yendo a más, no solo, sobre todo a nivel deportivo, y luego a nivel de resultados hemos tenido un par de traspiés, David, sobre todo uno muy concreto, el más sonado, vivido en Empoli. No sé qué sensación te está generando este equipo juvenil de la Roma, y qué nos puedes desgranar un poquito de lo que ya ha introducido. Decía el propio Federico Guidi, entrenador del equipo Primavera, sorprendido un poco de la derrota contra el Sassuolo, porque para él, según él, y para todos los que vimos, a mí también me dio esa impresión, que fue probablemente el partido mejor jugado de la Roma Primavera en lo que va de este campeonato. Un partido que termina con derrota 3-2 ante el Sassuolo, y es un equipo que tiene, o sea, que necesita rodar porque ha habido muchos cambios. Recordemos que ya este es el segundo año de Federico Guidi, un segundo año que comenzó con un título, terminó el primero. Recordemos, hablamos de la Copa Italiana, a la que se le ganó a la Fiore. Y luego esta temporada comenzó también con la victoria de un título ante el Lecce, campeón del torneo Primavera 1, un partido jugado en el Via Armade, el estadio donde también juega el Lecce
en la primera división italiana. Ha sido un equipo que ha cambiado mucho, ha variado. Recordemos que ya hace 2 temporadas Alberto Rossi salió. También esta temporada hemos tenido un cambio en la directiva del equipo juvenil o en las juveniles de la Roma. El director del área técnica juvenil de la Roma ha dejado el equipo, se ha marchado al Milan, por donde seguirá su carrera, y la Roma ha decidido apostar por jóvenes directivos dentro del club para seguir con un proyecto que estaba dando dividendos, estaba sacando jóvenes muy interesantes, y es un equipo que ha cambiado mucho y que necesita encontrar también su ritmo, también como habrán podido leer en nuestra web y también en las redes sociales. Hubo algunos problemas con la derrota ante Empoli por una alineación indebida, han cambiado algunas reglamentaciones dentro del torneo primavera con los jugadores que tienen mayor y menor de edad, o sea, hablamos de la edad permitida para el torneo. La Roma utilizó más jugadores de edad en un tramo del partido, porque son cuestiones técnicas. El Empoli presentó un recurso y al final este partido terminó en derrota. En fin, es un equipo Santi, que yo creo que tiene jugadores muy interesantes, algunos que han ya estado en dinámica del primer equipo, algunos que han ya debutado, como el propio Francesco de Alessio, que fue el último en debutar. Hemos tenido Joao Costa, que es un joven muy interesante, que también, hablando de selecciones, como hablamos al inicio, tiene orígenes brasileños, pero está jugando por la selección portuguesa. Los ya conocidos Nicolo Piccilli, Mattia Manini, que ha sido incluido entre los mejores 60 jugadores del año 2006. Los chicos de la clase del 2006, Mattia Manini, junto a otros 2 italianos, ha sido incluido entre estos jóvenes de muchísimo talento, lo que habla a las claras del valor agregado que tiene hoy la primavera de Rossi, Sánchez. Resumiendo, ¿cómo nos queda la foto? Con una victoria en la Supercopa en el primer partido oficial 0-1 ante el Lecce, victoria 1-0 en casa ante la Fiorentina, victoria real 3-5 ante el Empoli, que a la postre, como bien ha descrito David, acabaría siendo invalidada y por lo tanto sumando aquí la primera derrota del campeonato en la segunda jornada. Tercera jornada 3-2, victoria en Roma ante el Frosinone, igualada a 1 contra el Torino, primer empate del curso, la victoria 3-1 contra la SAM y la reciente derrota por 3-2 en Sassuolo contra el juvenil del equipo Neroverdi. La clasificación, la Roma está en sexta posición con 10 puntos, a 6 del líder, que es el Milan. Inter segundo, Empoli tercero, Lazio cuarta, Sassuolo, que nos ha adelantado, o mejor dicho, nos ha igualado con este último partido y su victoria sobre el equipo primavera de la Roma, igualado con 10 puntos. Vamos a hablar de 2 nombres concretos que ha mencionado David. El primero de ellos, Francesco D'Alessio, que debutaba con el primer equipo romanista en el partido de Europa League contra el Servette, clase 2004, año 2004, nacido en Roma. Ganó el Scudetto con el equipo sub-17 en la campaña 2020-2021, la Copa Italia el curso pasado y la Supercopa con el equipo primavera. Esta temporada está en dicho equipo desde la 22-23, es decir, el curso pasado. Esta es su segunda campaña con el primavera. Juega de centrocampista y de lateral derecho. Esta temporada lo estamos viendo bastante más en el centro del campo, pero en las anteriores se podía desarrollar bastante más, podríamos decir, en el costado derecho. Y una situación peculiar, especial, que quiero que me desarrolle un poquito más David, es la de su hermano gemelo Leonardo, que en el verano del 2022, el año pasado, fue transferido al Milán, al equipo primavera del Milán. Esta temporada está jugando cedido en el Prosesto. Pero ¿cuál es la situación que se ha vivido a nivel familiar en casa de este Francesco D'Alessio, jugador de 19 años de la Roma, con recién debut en el primer equipo, David? Sí, como decía el propio Francesco D'Alessio el día del debut en el Olímpico, donde José Mourinho
le pasaba el brazo por encima del joven Francesco Alessio frente a las cámaras de los medios del club, y él hablaba de que se había vivido una situación bastante particular, como decía Santi, Leonardo D'Alessio, el otro de los D'Alessio, ambos romanos y romanistas, crecidos en todas las categorías inferiores del equipo de Rossi, pasó al equipo de Milán y tuvo una enfermedad que lo llevó a estar bastante tiempo fuera de los terrenos de juego, un año, y esto afectó bastante la salud del hermano, del mayor de los D'Alessio, Leonardo en este caso, que fue una situación, como decía, bastante particular en este caso para el joven Francesco y toda su familia, que él tuvo muchos halagos en redes. Si pueden buscar el video donde habla a los medios del club, muchacho que se desenvuelve muy bien, muy educado, y se ganó muchos elogios, sobre todo por mencionar tanto a sus padres como a su hermano, quien le decía que es el que nos ha enseñado a luchar, sobre todo a raíz de este problema de salud que tuvo, que lo dejó bastante tiempo fuera de los terrenos de juego. Francesco, esta temporada con el equipo Primavera, de los 7 partidos oficiales, 6 jornadas de campeonato en las que ha jugado minutos, en 4 de ellas como titular, ha dado 2 asistencias, y si yo tuviera que destacar, más allá de que es un jugador diestro, 3 cualidades de este jugador en los minutos que yo le he visto disputar: protege muy bien el balón con el cuerpo, realmente es lo que más me gusta de este jugador, tiene un desplazamiento largo haciendo gala de su capacidad técnica, es individualmente en este sentido es de esos jugadores que destacan, y claro, después de tantos minutos jugando en el costado derecho como lateral, pues no es descartable y no es inusual verlo haciendo barridas defensivas en ese aspecto. No sé si quieres destacar algo más de Francesco D'Alessio, David, y si no, paso a Joao Costa. Vamos a ir directamente con Joao Costa, un joven muy interesante que también ha entrado en dinámica de primer equipo. Nos han preguntado bastante sobre él en los últimos días. También poníamos un par de artículos sobre el atacante de origen brasileño, y también con raíces portuguesas, que ya está formando parte de las selecciones inferiores de Portugal. Algunos de los periodistas y especialistas que más siguen el fútbol juvenil italiano a pie de campo incluso han llegado a comentar parecidos futbolísticos, y salvando la distancia, con un tal Douglas Costa, un jugador habilidoso, rápido, que ataca muy bien los espacios y que parece tener un buen futuro, Sánchez. Así es, nacido en 2005, un año menos y por lo tanto 18 años respecto a nuestro anterior protagonista, a Francesco D'Alessio, nacido en Umaroma, Brasil, como decía también David, con nacionalidad portuguesa, cantera Palmeiras y Corinthians, también lo ha mencionado David, llega a la Roma en el equipo sub-17 en 2021, en primavera desde la temporada pasada, y por lo tanto campeón de Copa Italia, igual que D'Alessio, y de Supercopa en esta temporada. Su hermano mayor también tiene un hermano futbolista como D'Alessio, juega central, en este caso 4 años más, 22 años, y juega en el Hevar de Bulgaria. Esta temporada 5 partidos, 4 de titular, 1 gol y 1 asistencia para este zurdo portugués, que bajo mi punto de vista, vuelvo a decir lo mismo, por lo poco que he visto yo de los 3 equipos de la Roma, Primavera, femenino y masculino, primer equipo, el que menos veo es el Primavera, pero lo que yo le he podido ver a este Joao Costa, que está bien tirada la comparativa con Douglas Costa, jugador zurdo, siempre por carril derecho, que traza muchas diagonales, le gusta ser protagonista con el balón, lo hace muy bien conduciendo, tiene la habilidad de llevar el balón muy pegado al pie, por lo tanto es difícil que pierda esos balones en conducción, y lee muy bien los espacios, tanto para posicionarse dentro del área o en el balcón de la misma, como para hacer pases. En esa diagonal que antes mencionaba, le gusta mucho que un compañero, sea media punta, centrocampista, delantero,
le haga una diagonal para él cruzar ese balón en vertical dentro del área y él continuar la jugada ante un posible rechace, un centro de su compañero o situación similar. Es la jugada, me atrevería a decir, más característica de un jugador que, si bien no es muy acertado en el lanzamiento exterior, es de aquellos jugadores por los que no voy a decir, David, que pagarías una entrada, ojalá lo podamos decir en el día de mañana con el primer equipo de la Roma, pero que cuando los ves jugar sí que dices, aquí hay un talento de aquellos diferenciales, de aquellos jugadores más cancheros, que les gusta el dribbling y te pueden ayudar a definir partidos. Exactamente, esperemos que pueda hacerse un hueco con el primer equipo. A veces las situaciones llevan por ejemplo, a sacrificar jugadores con el tema de fair play. Otros no entran en dinámica de primer equipo, otros el club no se apuesta porque es muy difícil, son demasiados jugadores. Si vemos la plantilla del equipo Primavera, hay muchos chicos con talento, otros que están teniendo dinámica primer equipo, otros que llegan a préstamos e intentan buscarse también un espacio, otros que salen, no sé. Yo pienso, otro que estuvo en dinámica de primer equipo, hoy está jugando en Serie B, en el Cittadella, reemplazando a otro ex Roma como Mirko Antonucci, que pasó a la Spezia, también de la segunda división, piensa Claudio Casano, que estuvo convocado en un par de partidos, incluso para un partido donde tú pudiste ver desde las gradas, que es el Real Betis Roma, estuvo Claudio Casano, y muchas veces me dio la impresión de que un chico como Casano, su habilidad, canchero, habilidoso, rápido, encarador, pudo tener espacio en el primer equipo. Al final no se pudo concretar porque no todos los jugadores tienen la entereza física, mental y están preparados para este salto. Por ejemplo, ahora pienso en Pagano, que si miras fríamente los números y comparas con otros jugadores como Sáenz y Eduardo Godoy, que han hecho un recorrido desde las inferiores hasta el primer equipo y se han establecido en el primer equipo de una manera u otra, tú miras los números de Pagano por minutos jugados y supera los inicios de Eduardo Godoy y Nicolás Alessi, que fueron jugadores que más dilatados en el tiempo fueron encontrando espacio en el primer equipo, y esto hay que tenerlo en cuenta y luego el tiempo dirá. Dejamos aquí el apunte sobre el Primavera, nos vamos al femenino, al equipo, a la Roma Femenile, que ha empezado muy 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 bien esta temporada. Son pocos los partidos realmente disputados hasta la fecha, porque después de primera jornada de Liga, que ganó a domicilio contra el Milan 2-4, hubo un parón por selecciones, igual que el que estamos viviendo ahora mismo en la categoría masculina. En ese momento lo hubo en la femenina, y después de ello apenas 3 partidos. En total, 4 encuentros, el mencionado contra el Milan, segunda jornada de la Serie A 4-1 contra el Como, tercera jornada 0-5 el fin de semana pasado ante el Pomigliano, y en la jornada de ayer miércoles, primer partido, la ida de la segunda ronda de la Women's Champions League, 3-0 contra el Boskla Poltava en Trefontane. Partido de vuelta se jugará justo en una semana, es decir, salimos a 4 goles por encuentro anotados en estas primeras 4 partidos o jornadas oficiales de Liga y de Champions. Un equipo, el de Alessandro Espuña David, el que ha tenido mucho movimiento este verano. El equipo se ha adaptado a su nueva realidad de campeón de Italia, recordémoslo, y de cuarto finalista de la Champions League. Ha tenido 2 bajas muy significativas, como es la de Andresa Alves y de Karina Benninger, absolutamente indispensables para Espuña en la temporada pasada. Otras bajas han sido la de Beata Colmach, Emma Lin, Vicky Losada, que llegó a media temporada, la española que se ha ido al Brighton inglés, Norma Chinotti, que se ha ido cedida a la Fiorentina, y Sophie Haug, que ha sido con 100.000 euros la venta más cara, obviamente, de esta Roma femenil, que recordemos tiene una vida muy 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 corta. En cuanto a las altas, ha llegado la portera veteranísima de 37 años, Tiina-Riikka Korpela, la finlandesa, Evelyn Biens, canadiense de 26 años, muy joven, Seosa Iborun, 30 años, suiza, Ollane Valdezate, española, de 20 y pocos años, del Athletic de Bilbao,
Martina Tomaselli, la italiana de 22 años que ha llegado del Sassuolo, Bárbara La Torre, 30 años, jugadora española que ha llegado del Atlético de Madrid, canterana en el Barcelona, también pasó por la Real Sociedad, y Saki Kumagai, si no recuerdo mal, la japonesa de 32 años, con una trayectoria muy, muy, muy importante a nivel europeo. Ahora llega de estar un par de temporadas en el Bayern, pero ha sido una jugadora que ha estado un lustro en el Olympique Lyonnais, que mandaba con puño de hierro en Europa. David, esto nos hace una plantilla mucho más completa que la temporada pasada y con una mezcla de edad muy, muy importante en cuanto a tener... Tranquilamente podemos hacer un centro de campo de 20añeras y un centro de campo de 30añeras. Es decir, la Roma ha ganado mucha experiencia en este campeonato. Ahora estoy pensando, también me he dejado otra suiza, a Feisinger, Laura Feisinger, que ha llegado también con una treintena de años esta temporada a la Roma. No sé si te merece una opinión en concreto todo esto, David, antes que te desgrane un poco cómo está jugando esta temporada, las diferencias respecto a la anterior. De acuerdo, Santi, todo lo que has dicho, y pensaba mientras conversabas, iba comentando a nuestros oyentes las declaraciones de Alessandro Spugna en la previa del partido contra las ucranianas en el Tre Fontana, partido que, como comentábamos, terminó con victoria para la Roma 3-0. El partido ya de esta eliminatoria completa, ante la situación de las ucranianas, se va a jugar en el Tre Fontana, evidentemente una ventaja para la Roma. Y decía, la última pregunta que le hacían en la previa y en la mesa de prensa a Alessandro Spugna, el entrenador del equipo femenil de la capital, era sobre esto, ¿no? Ha cambiado el equipo, ahora es un equipo más corto, más consolidado, y él comentaba, decía que él veía a todas las jugadoras como titulares, veía un equipo muy compacto de 22, 26 jugadoras que todas pueden aportar, sobre todo partiendo de esto que tú decías, un equipo campeón de Italia. Por primera vez la Roma femenina, un equipo de una vida bastante corta, es campeón de Italia. Y la sensación que me transmite a mí, Santi, he visto dos partidos, vi el primero contra el Milan y vi el último de Champions League de esta semana. La sensación que me transmite a mí el equipo, nosotros lo escucho por la radio, veo la crónica porque a veces es un poco difícil para ver los partidos de Serie A eBay, que es el nuevo sponsor de la Serie A, hecho sea de paso, me transmite sensación de que es un equipo superior, y hoy la duda está en si puede abrir un camino ganador esta Roma en la Serie A, en la que parece que está consolidada cada vez más y puede superar a sus rivales a base de un fútbol vistoso, un fútbol efectivo, de un fútbol de ataque. O sea, esta Roma ganó 3-0 el partido de Champions League, y la sensación que le queda, que vio al espectador, es que pudo haber sido por más. Absolutamente, y esta sensación se repite, es digamos la clave, incluso me atrevería a decir a nivel positivo, del equipo, visto por el propio Spugna en rueda de prensa que comentabas, visto también por las propias jugadoras. Recuerdo a Manuela Giuliano a la postre del partido en rueda de prensa de la Champions, que mencionaba exactamente 3/4 partes de lo mismo, y una sensación con la que hemos terminado aquellos que hemos visto los partidos de Serie A. El equipo puede hacer más goles, y estamos hablando de un equipo que está promediando 4 goles por partido. Apenas ha encajado los 2 goles del Milan, el gol del Como y poco más, nada más. Pero una plantilla muy competitiva y una plantilla muy amplia. El pasado año cerrábamos el curso con un podcast, Alex Murillas y yo, hablando sobre el femenil y el primavera también. En el caso del femenil, yo le hacía referencia a Alex de algo muy evidente: 11 titulares y 2 cambios, que eran Benedetta Gliona por Ana María Serturini de forma habitual, y la entrada de Lucia Di Guillermo en el lateral izquierdo después de su lesión. Pero más allá de esto, no había banquillo. Cuando jugaban era algo extraordinario, no había una rotación. Sin embargo, en las 3 primeras jornadas de Liga, en las 3 primeras, habían ya jugado las 21 de las 22 jugadoras que tiene la Roma en plantilla. Perdón, he dicho en las 3 primeras jornadas, no, en las 2 primeras jornadas. Es una burrada. En lo que llevamos de temporada, en las 3 primeras jornadas ya han jugado 22 de las 23. Solo Stephanie Ormström, que es la tercera portera, no ha jugado minutos.
es algo muy muy significativo respecto a la temporada pasada. A nivel posicional hay un cambio muy significativo también, que es el año pasado jugábamos con Jadek Egreggi y Manuela Giuliano por delante de la defensa, y delante de ellas a Andressa Alves, la brasileña, que su anarquía posicional era muy buena para bien y para mal, pero a priori jugaba por delante de ese centro del campo y detrás de las delanteras. Y en esta temporada, con la salida de Alves y la llegada de Saki Kumagai, tenemos a la japonesa como registra, vamos a llamarle, como pivote defensivo, y a Greggi y a Giuliano como interiores, con muchísima más presencia en el área rival, y esto se está notando. Hay una cantidad abrumadora de ocasiones y lo único que está faltándole al equipo es cerrar esos goles, esas ocasiones de gol. Lo vimos en el partido de Champions, lo vimos en las tres jornadas anteriores. A mí me daba la sensación de equipo demasiado vertical, que no masticaba suficientemente las jugadas para propiciar el gol final. Lo han venido diciendo los protagonistas, yo coincido en esa idea. Y un dato un poquito más sobre ello, más allá del equipo, que presiona muy bien en campo rival, trata de anticiparse, disparar desde fuera del área, es un equipo muy muy estrecho, y como tú dices, acaba consiguiendo dominar los partidos. Lo hizo incluso contra el Milan, que es el equipo de mayor identidad al que se ha enfrentado. Importante lo que comentabas tú, patrocinio de eBay en la Serie A. Esto implica mayor ingreso para los equipos, para los 10 equipos, en una campaña que se va a llevar durante toda la temporada, antes del comienzo de los encuentros de Maipú contra la violencia de género. Se ha decidido así también. Me apetecía resaltarlo. Y por último, compaginándolo con el primer punto de este pequeñísimo apartado, derechos de televisivo. DAZN ha adquirido los derechos de televisión de la Serie A y por lo tanto también se traduce en mayor ingresos televisivos. DAZN tiene los derechos del fútbol femenino de varias competiciones, Premier League, ahora Serie A también, o Liga Española, y evidentemente también de la Champions League. Los que vivimos en España podemos ver a través de esta OTT, a través de esta plataforma, todos los equipos de la Roma desde la segunda jornada. Se ha visto Pomigliano, se ha visto también Alcomo. Esto es el resumen que haría yo del equipo, de la realidad y la actualidad del equipo femenino. Solo remarcar, como ha dicho David, los equipos en Europa, los equipos ucranianos, debido a su situación, que ya se está alargando demasiado, casi a 2 años con la invasión de Rusia, no pueden disputar sus partidos en campo propio, en territorio local. Entonces el Vorskla Poltava de Ucrania, campeón ucraniano, habiendo ganado las 22 jornadas del anterior campeonato todos los partidos en su liga, y solo 4 goles recibidos, que tanto el año pasado como este ha llegado a segunda ronda. Esto quiere decir que ha eliminado ya a 2 equipos anteriores. En esas rondas anteriores ha caído, por ejemplo, la Juventus, y poca broma también en ese apartado. Y las jugadoras ucranianas saltaron al terreno de juego portando cada una de ellas la bandera de Ucrania. Fueron aplaudidas por todo el público que hubo en Trefontane. Al término del mismo, tanto jugadoras de la Roma como del equipo ucraniano, cogiéndose de las manos, se acercaron al público a agradecer su apoyo, y jugarán el partido de vuelta, que es una ventaja evidentemente para la Roma, en el propio Trefontane, por algo que el equipo ucraniano se ha mostrado muy agradecido, y creo que vale la pena también destacar la reacción que ha habido del público romanista de acogida a estas jugadoras, que están viviendo pues una situación muy muy desagradable, como todos conocemos. La Roma juega este fin de semana contra el Inter en el Trefontane, partido importante de Serie A, y luego vuelve a disputar su partido a las 2:30 al mismo horario, hora local, contra el Vorskla Poltava el próximo miércoles. Qué pequeña crítica, menuda castaña de horario, menuda basura de horario. Un partido de competición europea a mediodía entre semana es complicado de ver. Una ronda que no hay que olvidar, la Roma, si la supera, que todo apunta a ello, es la máxima favorita para ello, estará en la fase de grupos de la Champions. Sería la única representante italiana después de la eliminación en la ronda anterior por parte del Eintracht Frankfurt de la Juventus, y una ronda en el que hay equipos muy muy duros,
muy muy duros. La Roma está televisando sus partidos en este aspecto contra las ucranianas a través de su canal de YouTube, con lo que se puede ver en abierto. Por ahí partidos como el Frankfurt Sparta de Praga, que eliminó la Roma el año pasado en estas eliminatorias previas. París FC, que también lo eliminó la Roma el pasado año contra el Wolfsburgo. El St. Pölten está jugando, que es un equipo que se enfrentó a la Roma la pasada temporada en Liga de Campeones, en el grupo de la Liga de Campeones. Hay un United PSG, que es un partido muy muy importante. También está el Benfica, que es muy buen equipo. El Slavia de Praga jugó contra la Roma y también en la pasada temporada y está disputando esta eliminatoria, igual que el Real Madrid. Son equipos muy muy importantes, también a nivel femenino, que tienen presencia en esta ronda previa y que habla a las claras del nivel que hay aquí. Y hay que ponerlo bien claro, el objetivo de la Roma es repetir lo del curso pasado, cuartos de final. Es decir, pasar de la fase de grupos. Creo que está muy a las claras la ambición que hay en el club con este proyecto del femenino. David, no sé qué opinión te merece, pero a mí, en ese sentido, sí que me enorgullece esta situación de que se esté viendo tal implicación y tanta inversión en tiempo, en ganas, en dinero, en un equipo que ya ha reportado el primer título liguero a la competición y que está haciendo muy buena andadura a nivel europeo. Sin duda, Santi, creo que has hecho un comentario muy completo. Agregar, como ya lo habíamos publicado también en nuestra web, el Tres Fontana está bajo trabajos, bajo obra. Recordemos que la pasada temporada, la fase de grupos de la Roma no la pudo disputar jugando en su estadio habitual, que es el Tres Fontana, un estadio más pequeño. Tuvieron que desplazarse hasta Frosinone para jugar los partidos al campo de la Latina se marchaban a jugar. Latina, lo confundí, son zonas muy cercanas a la capital, pero en las afueras, o sea, había que tomar un transporte y conducir unas horas los ciudadanos, los hinchas de la ciudad para trasladarse hacia Latina para ver los partidos. Y el Tres Fontana está bajo reparaciones para que los partidos de la fase de grupo, que son generalmente de noche, se puedan disputar ahí en el estadio donde el equipo juega de local. Aquí, si todo sigue así, David, lo que pide el equipo es un estadio mejor, con mejores condiciones. Hay que recordar que Tres Fontana está a apenas unos 15 kilómetros de la ciudad deportiva de Trigoria. Qué bonito sería tener allí, en Trigoria, un campo de apenas 5.000 espectadores, porque a día de hoy no hace falta más. Los que tienen campo propio, Bayern, Barcelona, etcétera, están rondando 5.000, 7.000 espectadores, como el del Barcelona, probablemente los que más. Y los partidos de Champions, como sucedió en la Roma-Barcelona de la temporada pasada en cuartos de final, se están jugando en estadios, en aquel caso en el Olímpico, están jugando en los estadios donde disputa sus partidos el masculino, pero a nivel de competición doméstica aún no estamos en esas, pero unos estadios con mayor comodidad, mayor zona de aparcamiento, etcétera, de 5.000 espectadores son propicios, porque sí que se está atrayendo, sí que se está acercando a la Roma, a la gente que quiere ver fútbol, y las chicas lo están practicando. Si mal no recuerdo, Santi, el aforo para aquel Roma-Barcelona de la Champions League femenina fue de más de 41.000 espectadores en el Olímpico. Y fue un muy 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 bonito evento en el estadio capitalino, donde se acercaron bastantes hinchas a apoyar a las muchachas. Sí, David, es que año tras año se están redoblando esas cifras y lo estamos viendo en aquel momento con la Roma como protagonista, pero lo hemos visto en partidos del Barcelona, en partidos del PSG, en el partido del Lyon. Están abriendo los estadios, están metiendo más de 20 y pico mil personas. En algunos casos estas cifras han quedado incluso cortas, se están yendo a 40, 60, o incluso yo he estado presente en un Barcelona-Bayern de liguilla de fase de grupos de Champions League, en la que éramos prácticamente 60.000 personas viendo el partido de la Champions femenina, con lo cual
yo creo que es evidente. El fútbol es fútbol, lo practiquen quienes lo practiquen. Y insisto, yo veo todos los partidos del femenino y hay buena calidad, y es evidente que cuando están empezando a entrar en juego esas jugadoras que han tenido la oportunidad de formarse desde bien pequeñas, igual que los chicos, empieza a verse calidad diferencial y empieza a verse unas jugadoras técnicamente mucho más preparadas y dotadas que antaño. Totalmente, Santi. Así que yo creo que con este resumen llegamos al final de este episodio número 210. Y tengo que comentar contigo, Santi, porque está pasando en vivo en este momento en que estamos grabando el episodio número 210, 8 de la noche en Europa. En este momento, Santi, reportan Sky Sports, estaremos hablando de esto en futuras emisiones, y ha reportado incluso la propia selección nacional italiana en su perfil de redes sociales, la nacional italiana. Nicolo Zaniolo y Sandro Tonali abandonan la concentración de Coverciano porque ambos están bajo investigación por apuesta, se unen a Nicolo Faioli y Santos. Bueno, sí, sin duda es una noticia de aquellas que nos tiene habituados el calcio italiano, y de las que no deberíamos poder hablar, que no se nos pudiera permitir, no porque nosotros no estuviéramos capacitados para a opinar, al fin y al cabo, sino porque suceden simple y llanamente. Nicolò Zaniolo y Sandro Tonali son dos jugadores muy prometedores, muy jóvenes, no tanto como Fagioli, pero estamos hablando de tres jugadores jóvenes llamados a ser pieza básica en la nacional italiana, en sus equipos, y que sean protagonistas por hacer apuestas en el mundo del fútbol. Pues bueno, recordemos el caso de Ivan Toney, que está sancionado actualmente, si no recuerdo mal, con 8 meses por apuestas en el mundo del fútbol, incluso contra su propio equipo, en partidos contra su propio equipo. Y es la actualidad que está sacudiendo ahora mismo al fútbol italiano, y de la que evidentemente como seguidores del mismo no podemos estar contentos, David. Santi, ya para cerrar el episodio y hacer un poco, elucubrando un poco, me queda la duda a mí, ¿no? Como espectador y como hincha al final, ¿habrá tenido que ver esto en la salida de Zaniolo y Tonali de la Serie A? Yo entiendo que no, porque creo que la de Zaniolo se dio antes tú mencionabas la testa, ¿no? La cabeza, por la mala cabeza que creo que tiene el muchacho. Él, en sus declaraciones que he leído hoy, él comentaba que que le guarda mucho cariño a la ciudad, al club, a los tifosi, y que él se siente querido por los tifosi. No sé por cuáles, porque yo creo que su salida al final llegó a cansar a muchos de nosotros. Y en el caso de Sandro Tonali, es que Sandro Tonali se marchó no queriendo marcharse, y así se ha evidenciado. Se le ha visto muy sentido en ese aspecto, con lo que quiero pensar que no era una huida en ese aspecto, y que simplemente sea más fruto de un error de juventud. Veremos hasta dónde llega todo esto, que se demuestre, que salga a la luz qué es lo que ha sucedido realmente, y que no estén implicados en más allá de lo que, insisto, un error de juventud que evidentemente tendrá consecuencias en su carrera, porque si a Ivan Toney se le suspendió por 8 meses, que te dejen sin jugar una temporada entera, ya te marca. Y justamente Zaniolo ya lleva demasiado tiempo sin continuidad futbolística, pues debido a las lesiones. Exactamente, Santi. Tonali realmente no me lo esperaba, porque parecía un muchacho a la distancia mucho más centrado. Zaniolo también un entorno más complicado, sobre todo por lo que había pasado. Pero bueno, era un comentario final para cerrar este podcast. Vamos a estar comentando esto y muchísimo más en nuestros próximos episodios. Ya la semana que viene tendremos más contenido con Santi, conmigo, con San, con Martín, que ha retornado a los micrófonos de Planeta Roma Podcast también, y con todo el equipo, siempre analizando, hablando, comentando sobre nuestra querida Roma, nuestra loba, que nos tendrá de descanso suyo los próximos días, hasta la próxima semana, cuando estaremos con ese Roma Monza en el Olímpico, antes de una visita complicada. El equipo de Paladín lo está haciendo muy bien, pero bueno, ya de esto estaremos hablando
las próximas emisiones. Así que muchísimas gracias a todos por escuchar. Gracias a todos los que han llegado hasta el final del episodio. Recuerden suscribirse, recuerden compartir, recuerden dejarnos sus opiniones, sus comentarios, les gusta, no les gusta, todo lo que les pase por su cabeza. Recordemos que esto es una relación interactiva, que nos nutrimos de sus opiniones, de sus comentarios, de sus ideas, de sus gustos. Si tienen algún tipo de contenido que quieren que hagamos, si quieren que hablamos de algo, estamos por ahí cocinando con Santi a ver si podíamos hacer hablar del once histórico de la Roma en lo que va de siglo, aunque hay muchos partidos que no hemos visto, aunque hay muchos jugadores que tampoco controlamos, pero a lo mejor variamos un poco la idea y hacemos el mejor once que yo he visto en este siglo y el mejor once que ha visto Santi, para darle un poco de picante y crear polémica. En fin, tenemos muchas ideas en el tintero que estaremos desarrollando en los próximos. Gracias a Trompo en ese sentido, David, que nos ha dejado ya comentarios en los últimos episodios, en los últimos programas en la plataforma de iVoox, y como tú decías, yo me uno a todo ello, que siempre lo digo. Un like, un comentario nos ayuda a seguir creciendo y nos anima a seguir formando parte de esta comunidad de la Roma en español. Justo hoy hemos hecho un programa de prácticamente 2 horas, y que hay que prepararlo, que hay que hacerlo, que hay que grabarlo y hay que editarlo, con lo cual es mucho tiempo. Y si nos sentimos rodeados de gente que le gusta, que nos estimula, que nos felicita, que nos dice también dónde creen que debemos mejorar, pues se hace todo muchísimo más llevadero y con muchísimas más ganas. Así que dejo también mi agradecimiento aquí, David. Sí, gracias siempre a los que nos escuchan, y a veces estos programas se extienden mucho porque hay muchísimo contenido, y siempre intentamos, como digo con Santi, dar el contexto, que conozcan ciertas cosas, ciertas interioridades, para cuando a la hora de emitir una opinión estemos claros de qué estamos hablando. Así que nada, muchísimas gracias a todos por escuchar. Final del episodio número 210 de Planeta Roma Podcast, y nos estaremos viendo la próxima semana por acá. También estamos siempre, recuerden, disponibles en planetaroma.net, donde diariamente llevamos una actualización de las noticias más importantes que suceden en torno a la Roma, que no son. Así que gracias por escuchar. Un saludo, recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma.